acababa de dar a luz y se mudó al campo para recuperarse, pero entonces su suegra apareció, le dejó 5 niños sin aviso, y desapareció. Lo que viene después la llevará al límite y la obligará a tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. Laura mecía suavemente a su pequeña Sofía, de apenas 3 semanas, mientras contemplaba el amanecer desde la ventana de su nueva casa en las afueras de Sevilla. El resplandor anaranjado bañaba los olivos que rodeaban la propiedad, creando un cuadro de paz que contrastaba con el caos de emociones que aún revolvía su interior tras el parto. Había sido un nacimiento difícil, con complicaciones que la obligaron a pasar varios días en el hospital. La mudanza a esta casa había sido idea de Miguel, su esposo, quien insistió en que necesitaban un lugar tranquilo para que ella se recuperara. Este silencio es justo lo que necesitamos, pensó Laura mientras sentía como su cuerpo todavía se resentía al menor movimiento. Las cicatrices de la cesárea aún dolían, y la falta de sueño no ayudaba, pero al menos aquí, lejos del bullicio de la ciudad, podría intentar encontrar un ritmo, establecer una rutina con su bebé. El sonido del timbre rompió la quietud. Laura frunció el ceño. No esperaban visitas, y Miguel había salido temprano para resolver unos asuntos. En el trabajo, con Sofía en brazos, se dirigió a la puerta. Al abrirla, se encontró con Carmen, su suegra, acompañada de 5 niños que la miraban con una mezcla de curiosidad y timidez. Laura sintió cómo se le helaba la sangre. «Sorpresa», exclamó Carmen, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estos son los hijos de Antonio, tu cuñado. ¿Recuerdas que te mencioné que no estaba pasando por un buen momento después del divorcio?» Laura recordaba vagamente alguna conversación al respecto, pero definitivamente no recordaba haberse ofrecido a cuidar a 5 niños cuando ella misma acababa de convertirse en madre primeriza. «Carmen, comenzó, pero su suegra ya estaba entrando a la casa, seguida por la procesión de pequeños. «Te lo agradezco infinitamente, hija. Solo será por unos días», continuó Carmen, dejando varias maletas en el recibidor. «Ya sabes que llevo años planeando este viaje al Caribe con mis amigas, y cuando Antonio me llamó desesperado, bueno, no podía decirle que no a mi propio hijo, y pensé, ¿quién mejor que Laura para cuidarlos, con esa casa tan grande y ahora que está en casa con el bebé?» La habitación empezó a dar vueltas alrededor de Laura. Sus ojos recorrieron las caras de los niños. El mayor parecía tener unos 12 años. Luego habría uno de 10, una niña de 8, otro de 6, y el más pequeño no tendría más de 4. «Carmen, acabo de tener un bebé, no puedo», intentó explicar, pero su voz sonaba débil incluso para ella misma. «Lo sé, cariño, y eres tan valiente», la interrumpió su suegra. «Miguel me dijo que te has recuperado estupendamente. Además, los mayores pueden ayudarte con los pequeños. Será una experiencia maravillosa para todos». Antes de que Laura pudiera protestar, Carmen miró su reloj con exagerada sorpresa. «Dios mío, qué tarde es. El taxi debe estar por llegar. Los niños ya han desayunado, aunque Pablo, el pequeño, suele tener hambre a media mañana. Lucas, el mayor, sabe dónde están todas sus cosas», dijo, señalando las maletas. «Y aquí tienes la medicación de Marta, la toma 2 veces al día para el asma. Miguel tiene todos mis datos, aunque estaré bastante incomunicada en el resort. Es parte del encanto». Laura se quedó paralizada, con Sofía comenzando a agitarse en sus brazos. «Carmen, espera, esto no es». El sonido de una bocina interrumpió su protesta. «Ese debe ser mi taxi». Carmen abrió la puerta, lanzando besos al aire. «Portaos bien con la tía Laura. Nos vemos en 10 días». Y así, sin más, Carmen desapareció, dejando tras de sí un silencio aturdidor que solo duró unos segundos antes de que Pablo, el más pequeño, comenzara a llorar. Laura se quedó inmóvil, sintiendo como su recién nacida también comenzaba a agitarse, probablemente hambrienta. En ese momento, atrapada entre el llanto de 2 niños y las miradas expectantes de los otros 4, comprendió que su sueño de recuperación tranquila acababa de convertirse en una pesadilla. La primera noche fue un infierno. Sofía, alterada,
Por el ruido y la tensión, se negaba a dormir más de 20 minutos seguidos. Los niños, desorientados en un entorno extraño, tardaron horas en conciliar el sueño. Cuando Miguel llegó pasadas las 10, Laura estaba al borde de un colapso nervioso. ¿Sabías algo de esto?, le preguntó en un susurro tenso, mientras vigilaba que los niños, finalmente dormidos en colchones improvisados en el salón, no se despertaran. Miguel evitó su mirada, ocupado en quitarse la corbata con meticulosa lentitud. Mi madre mencionó algo, pero no pensé que sería hoy, respondió, con una vaguedad que encendió todas las alarmas de Laura. ¿Qué? ¿Y no pensaste en consultármelo? La incredulidad se mezclaba con una ira creciente. Miguel, acabo de tener un bebé, tengo puntos, no he dormido en semanas, y ahora tengo que cuidar de 5 niños más. Niños que apenas conozco. Miguel tuvo la decencia de parecer incómodo, pero su respuesta fue escurridiza. Solo será una semana o poco más. Mi madre y Antonio, ya sabes cómo son. Sí, Laura sabía cómo eran. Carmen siempre había sido una manipuladora experta, y Antonio, el hermano menor de Miguel, nunca había asumido responsabilidades. Lo que no entendía era por qué su marido, quien siempre había sido su aliado, ahora parecía estar del lado de ellos. Necesito que me ayudes con esto, dijo, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. No puedo hacerlo sola. Por supuesto, asintió Miguel, aunque sin mucha convicción. Mañana es sábado, estaré en casa, pero al amanecer del día siguiente, Miguel anunció que tenía una emergencia en el trabajo. Salió antes de que los niños se despertaran, prometiendo volver temprano, algo que Laura sabía por experiencia que rara vez ocurría. Las horas siguientes fueron un torbellino de necesidades simultáneas. Descubrió que la despensa y el frigorífico estaban casi vacíos, algo que no había notado antes porque Miguel solía ocuparse de la compra mientras ella se recuperaba. Sofía necesitaba ser alimentada cada 2 horas, y Laura no tenía ni idea de qué comer debían seguir los niños. Lucas, el mayor, intentaba ayudar, pero él mismo era solo un niño intentando aparentar madurez. Cuando le preguntó por su rutina, sus respuestas fueron vagas. Papá nos deja comer pizza los fines de semana, a veces vemos la televisión hasta tarde, Pablo todavía se hace pis en la cama a veces. Hacia el mediodía, Laura organizó una expedición a la tienda más cercana, un pequeño supermercado a 10 minutos en coche. Conseguir meter a 5 niños y un bebé en su vehículo fue una odisea que casi la deja sin fuerzas antes incluso de empezar la compra. En la tienda, cada pasillo fue una batalla. Pablo se subió a un expositor de galletas que casi derriba. Marta tuvo un ataque de asma que la asustó hasta las lágrimas. Los gemelos, Diego y Daniela, no paraban de pelearse y lanzarse cosas. Mientras tanto, Sofía lloraba en su portabebés, probablemente abrumada por el ruido y el movimiento constante. Al salir del supermercado, con el carro repleto y la tarjeta de crédito resentida, Laura se sentía como si hubiera corrido una maratón. Cuando llegaron a casa, descubrió que había olvidado comprar detergente y las servilletas, y que Marta solo comía pasta sin salsa y Lucas era alérgico a los frutos secos, algo que nadie se había molestado en mencionarle. Esa noche, cuando los niños finalmente se durmieron y Miguel aún no había regresado, Laura se encerró en el baño y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. La cesárea le dolía más que en los días anteriores, probablemente por el esfuerzo excesivo. Sus pechos estaban hinchados y doloridos por la lactancia. Su mente, un torbellino de ansiedad. El sonido de la llave en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Se secó las lágrimas rápidamente y salió para encontrarse con Miguel, quien parecía agotado, pero no tanto como ella. Siento llegar tarde, se disculpó, dando un beso distraído en la mejilla. El día se complicó. Laura lo miró, esperando más, esperando empatía, comprensión, quizás incluso una disculpa por haberla dejado sola en ese caos. Pero Miguel simplemente se aflojó la corbata y se dirigió a la cocina, donde abrió una cerveza. Mañana me ocuparé de los niños, dijo finalmente, como si eso resolviera todo. Deberías descansar. Pero Laura sabía que ocuparse significaría
en el mejor de los casos, sentarse con ellos frente al televisor mientras ella seguía haciendo todo lo demás. El patrón era claro y dolorosamente familiar. Miguel siempre sabía decir las palabras correctas, pero rara vez las acompañaba con acciones. Esa noche, mientras trataba de dormir entre las tomas de Sofía, Laura se dio cuenta de que estaba completamente sola en esto. La sensación de abandono no era nueva, pero nunca había sido tan abrumadora, y lo peor era que ni siquiera podía permitirse el lujo de derrumbarse. Pasaron los días y la situación, lejos de mejorar, se volvió aún más insostenible. Miguel había establecido un patrón de desaparecer durante horas en su estudio bajo el pretexto de trabajo urgente, dejando a Laura sola con 6 niños y un agotamiento que ya no podía ignorar. El miércoles, Laura se despertó con fiebre. Su cuerpo finalmente se rebelaba contra el maltrato al que lo había sometido. La cicatriz de la cesárea estaba enrojecida e inflamada, y cada movimiento le provocaba un dolor punzante. Aún así, se levantó para preparar el desayuno de los niños. Miguel, por una vez, estaba en casa. La encontró apoyada en la encimera de la cocina, pálida y temblorosa. No tienes buen aspecto, observó, frunciendo el ceño. No me encuentro bien, admitió Laura, algo que raramente hacía. Creo que tengo fiebre. Miguel puso una mano en su frente y retiró rápidamente, como si el contacto le quemara. Deberías llamar al médico, sugirió, pero su tono no transmitía urgencia. Yo tengo que salir. Hay una reunión importante que no puedo cancelar. Laura lo miró fijamente. Era como si estuviera viendo a un extraño, alguien que llevaba la cara de su marido pero que había dejado de ser la persona que ella conocía. Estoy enferma, Miguel, dijo, con una claridad que la sorprendió a ella misma. No puedo cuidar de 6 niños hoy. Necesito que te quedes. La expresión de Miguel se endureció ligeramente. Sabes que no puedo faltar a esta reunión. Es crucial para el proyecto. ¿Y yo no soy crucial? La pregunta salió como un susurro, pero contenía toda la frustración, acumulada durante años de ceder, de poner sus necesidades en último lugar. Miguel suspiró, ese suspiro que Laura conocía tan bien, el que indicaba que estaba siendo irracional. No es eso, Laura, pero tengo responsabilidades. Yo también, tengo responsabilidades. Una de ellas es cuidar de mi salud para poder cuidar de nuestra hija, respondió, sorprendida por su propia firmeza. Hoy no puedo con todo, necesito ayuda. La tensión entre ellos era casi palpable. Finalmente, Miguel consultó su reloj. Llamaré, para retrasar la reunión, pero solo puedo quedarme hasta el mediodía. No era suficiente, pero era algo. Laura asintió, demasiado cansada para seguir discutiendo. Se dirigió a la habitación para acostarse un rato, dejando a Miguel con el caos del desayuno. Apenas había cerrado los ojos cuando escuchó a Pablo llorar. Luego, a los gemelos discutiendo por el control remoto. Y finalmente, la voz de Miguel llamándola porque no encontraba los pañales de Sofía. Con un suspiro de resignación, se levantó. Su marido podría estar físicamente presente, pero mentalmente seguía ausente. Tendría que hacerlo ella, como siempre. Mientras cambiaba a Sofía, con las manos temblorosas por la fiebre, Laura tuvo un momento de claridad brutal. Esto no era vida, no era justo para ella, ni para los niños, ni siquiera para Miguel, quien claramente no quería estar allí. Si quería que algo cambiara, ella tendría que ser quien lo cambiara. Esa noche, cuando Miguel regresó a las 7, no al mediodía como había prometido, Laura lo esperaba en el salón. Los niños ya estaban dormidos, un pequeño milagro que había logrado a base de cuentos y promesas de helado al día siguiente. Necesitamos hablar, dijo Laura, con una calma que contrastaba con la tormenta interior. Miguel se sentó frente a ella, claramente incómodo. ¿Cómo te encuentras? ¿Bajó la fiebre? No estamos hablando de mi fiebre, respondió ella. Estamos hablando de esto. Hizo un gesto abarcando la casa, los juguetes esparcidos, las tazas de café sin lavar. De todo esto, Miguel guardó silencio, esperando. No puedo seguir así, Miguel. No puedo ser la única que se ocupa de todo. No puedo ser invisible cuando necesito ayuda y aparecer mágicamente cuando me necesitan.
Algo en su tono debió alertar a Miguel de que esta no era una de sus habituales quejas, fácilmente aplacables con promesas vacías. ¿Qué quieres que haga? Preguntó finalmente. Quiero que seas un compañero real, que compartas la carga, que estés presente, no solo físicamente. Laura respiró hondo. Y si no puedes hacer eso, quiero que seas honesto al respecto, para que pueda tomar mis propias decisiones. Miguel la miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido al miedo. ¿Qué decisiones? No lo sé todavía, admitió Laura, pero necesito saber si puedo contar contigo, realmente contar contigo, o si estoy sola en esto. La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, pesada como una losa, y por primera vez en mucho tiempo, Laura no se apresuró a llenar el silencio con disculpas o concesiones. Esta vez, esperaría una respuesta. Esta vez, exigiría la verdad. La respuesta de Miguel fue reveladora, no tanto por lo que dijo sino por lo que calló. Balbuceó excusas, justificaciones y vagas promesas, pero en ningún momento dijo las palabras que Laura necesitaba escuchar. Estoy contigo en esto. Podemos hacerlo juntos. Esa noche se fueron a dormir con un abismo entre ellos, más grande que el espacio físico que separaba sus cuerpos en la cama. Laura se durmió con una extraña sensación de paz. Había puesto sus cartas sobre la mesa, había expresado sus necesidades sin disculparse. Ahora la pelota estaba en el tejado de Miguel. El jueves amaneció gris y lluvioso, un reflejo perfecto del estado de ánimo en la casa. Miguel se marchó temprano, murmurando algo sobre una cita importante que no podía posponer. Laura ni siquiera se molestó en preguntarle cuándo volvería. Mientras preparaba el desayuno para los niños, con Sofía dormida por fin después de una noche agitada, Laura tomó una decisión. Hoy pediría ayuda, no a Miguel, que claramente no estaba disponible, sino a alguien que sí pudiera responder. Después de asegurarse de que los niños estaban entretenidos con un programa de televisión, buscó su teléfono y marcó el número de Elena, su hermana mayor. Necesito ayuda, dijo simplemente cuando Elena respondió, sin saludos ni preámbulos. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Dame una hora, respondió finalmente Elena. Voy para allá. El alivio que sintió Laura fue tan intenso que casi la hizo llorar. Había olvidado cómo se sentía no tener que hacerlo todo sola, saber que alguien vendría a su rescate. Elena llegó con refuerzos, comida preparada, medicamentos, y lo más importante, una actitud práctica y decidida. Dios mío, Laura, exclamó, al verla, pareces un fantasma. Laura intentó sonreír, pero el gesto se convirtió en un sollozo. Elena la abrazó, con cuidado de no presionar donde sabía que estaba la herida de la cesárea. Estoy aquí ahora, murmuró. Vamos a arreglar esto. Con Elena a cargo, la casa adquirió un ritmo diferente. Los niños fueron organizados en actividades, las comidas aparecieron puntualmente, incluso hubo tiempo para que Laura se diera una ducha larga y tomara una siesta mientras su hermana vigilaba a Sofía. Por la tarde, cuando los pequeños jugaban en el jardín bajo la supervisión de Elena, Laura finalmente se permitió hacer lo que llevaba días queriendo hacer, llamar a Carmen. Tras varios intentos, la voz de su suegra sonó al otro lado, alegre y despreocupada. Laura, querida, ¿cómo va todo? La rabia que Laura había estado conteniendo durante días amenazó con desbordarse. Respiró hondo, recordándose que perder los estribos no ayudaría. Carmen, necesito que vuelvas y te ocupes de tus nietos, dijo con una calma que no sentía. No puedo seguir cuidándolos. Tengo un bebé recién nacido, estoy enferma, y Miguel apenas está en casa. Cariño, ¿no te estás adaptando bien? El tono condescendiente de Carmen solo aumentó su irritación. Sabía que sería un cambio, pero pensé que te vendría bien la compañía. A veces las madres primerizas os sentís muy solas. No, Carmen, no estoy sola, estoy abrumada, enferma y agotada, la interrumpió Laura. Esto no es una visita de cortesía. Dejaste a 5 niños a mi cargo sin preguntarme, sin preparación, sin recursos, y ahora te estoy diciendo que necesito que vuelvas y te hagas cargo. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Carmen,
acostumbrada a manipular y salirse con la suya, no esperaba esta resistencia. Llora, no puedo volver antes del domingo, Laura, dijo finalmente. Ya he pagado el hotel y el vuelo. Entonces encuentra a alguien que pueda venir. Antes, replicó Laura, sin ceder, porque yo ya no puedo más, y no es justo para los niños tampoco. Hablaré con Antonio, murmuró Carmen. Veré qué puedo hacer. Laura colgó, sintiendo una mezcla de culpa y alivio. No se arrepentía de su firmeza, pero le preocupaban los niños, que no tenían culpa de nada en esta situación. Cuando Elena se marchó esa noche, después de ayudar a acostar a los pequeños, Laura se sentía más fuerte. La fiebre había bajado, y aunque seguía exhausta, ya no se sentía al borde del colapso. Volveré mañana, prometió Elena desde la puerta. Y Laura, piensa en lo que hablamos. Tienes opciones. Lo había dicho con suavidad pero con firmeza. Durante la tarde, entre tazas de té y momentos robados de tranquilidad, las hermanas habían discutido la situación de Laura con Miguel. Elena, siempre perspicaz, había puesto palabras a lo que Laura llevaba tiempo sintiendo, que su matrimonio se había convertido en una jaula dorada, donde ella daba y Miguel tomaba, donde sus necesidades siempre quedaban en segundo plano. Puedes quedarte en mi casa el tiempo que necesites, había ofrecido Elena, tú y Sofía, para que puedas pensar con claridad, sin toda esta presión. Laura no había respondido, pero la semilla estaba plantada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía opciones, que no estaba atrapada. Esa noche, mientras miraba a Sofía dormir plácidamente en su cuna, Laura pensó en todo lo que quería para su hija: fuerza, independencia, la capacidad de establecer límites sanos. ¿Cómo podría enseñarle eso si ella misma no era capaz de vivirlo? La respuesta era dolorosamente clara. El viernes por la mañana, Laura despertó con una decisión tomada. No sería fácil, pero era necesario, por ella y por Sofía. Miguel había regresado tarde la noche anterior y se había ido antes de que ella despertara, como si estuviera evitando deliberadamente la conversación pendiente entre ellos. No importaba, Laura ya no esperaría a que él estuviera listo para escucharla. Mientras los niños desayunaban, recibió una llamada de Antonio, el padre de los 5 pequeños. Carmen había contactado con él después de hablar con Laura, y sorprendentemente, había respondido con rapidez. Estaré allí a mediodía, dijo, con una voz que sonaba genuinamente arrepentida. Laura, lo siento mucho, no sabía que mi madre te los había dejado así, sin consultar. Laura quería estar enfadada con él también, pero el alivio era más fuerte que la rabia. Solo ven lo antes posible, respondió, con más amabilidad de la que había esperado sentir. Cuando Antonio llegó, la casa era un caos organizado. Los niños corrían por el jardín, supervisados por Elena, quien había vuelto como prometió. Laura los observaba desde la ventana, con Sofía dormida en sus brazos. El reencuentro entre Antonio y sus hijos fue emotivo. Los pequeños se abalanzaron sobre él con una alegría que hizo que Laura se preguntara cuánto tiempo habrían estado separados. Antonio los abrazó con fuerza, susurrando disculpas y promesas. Gracias por cuidar de ellos, dijo a Laura cuando finalmente entró en la casa. No tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy, y lo siento. Todo esto, Laura asintió, aceptando sus palabras sin añadir leña al fuego. Al verlo interactuar con sus hijos, se dio cuenta de que Antonio no era el monstruo egoísta que había imaginado. Solo era un hombre sobrepasado por las circunstancias, igual que ella. Mientras Antonio y Elena ayudaban a los niños a recoger sus cosas, Laura se retiró a la habitación que compartía con Miguel. Abrió el armario y sacó una maleta, la misma que había usado para ir al hospital cuando nació Sofía. Con movimientos decididos, comenzó a llenarla con sus cosas y las de la bebé. No estaba segura de cuánto tiempo estaría fuera, pero necesitaba ese espacio para pensar, para recuperarse no solo físicamente, sino emocionalmente, para recordar quién era antes de convertirse en la sombra de sí misma que ahora apenas reconocía en el espejo. Cuando Miguel llegó a casa esa noche, encontró una nota sobre la mesa del comedor. Clara, directa, sin dramas ni acusaciones, solo la verdad. Desnuda,
Me voy a casa de Elena por un tiempo. Necesito recuperarme y pensar. Sofía está conmigo. Los niños de Antonio ya no están. Él vino a buscarlos. Cuando estés listo para hablar de verdad, para escuchar y ser un compañero real, llámame. Si no, entenderé que nuestros caminos deben separarse. No había añadido te quiero, aunque una parte de ella aún lo sentía. Ese sentimiento estaba enterrado bajo capas y capas de resentimiento, cansancio y desilusión. Tal vez, con tiempo y espacio, podría desenterrarlo, o tal vez descubriría que ya no quedaba nada que salvar. En cualquier caso, la decisión ahora era suya, no de Miguel, no de Carmen, no de las expectativas sociales o familiares, suya. Mientras Elena conducía hacia su casa, con Sofía durmiendo plácidamente en su sillita y la maleta en el maletero, Laura miró por la ventana el paisaje que pasaba velozmente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rojos. Un final y un principio, pensó. ¿Estás bien?, preguntó Elena, lanzándole una mirada preocupada. Laura reflexionó antes de responder. No estaba bien, no en el sentido convencional. Estaba asustada, agotada, llena de incertidumbre sobre el futuro, pero también se sentía más fuerte de lo que se había sentido en años, más conectada consigo misma, más decidida. Estaré bien, respondió finalmente, y lo dijo como una promesa, no solo a Elena, sino a sí misma y a la pequeña que dormía inocentemente, ajena al torbellino de cambios que se avecinaba. El camino por delante sería difícil. Habría días de dudas y noches de lágrimas. Habría decisiones dolorosas y conversaciones incómodas, pero por primera vez en mucho tiempo, Laura sentía que tenía el control de su vida, que su voz importaba, que sus necesidades eran válidas. Había sido llevada al límite, empujada hasta el borde del precipicio por quienes deberían haberla sostenido, y en ese límite, cuando todo parecía perdido, había encontrado su voz, una voz que creía haber olvidado, una voz que ahora estaba decidida a usar, no solo por ella, sino por su hija, para enseñarle que el amor propio no es egoísmo, que establecer límites no es crueldad, y que a veces, el acto más valiente es decir no a lo que nos destruye y sí a lo que nos sana. Mientras el coche avanzaba hacia su refugio temporal, Laura sintió que también avanzaba hacia una nueva versión de sí misma, una versión más sabia, más fuerte, más completa, una mujer que ya no permitiría ser invisibilizada, silenciada o dada por sentada, una mujer que, después de mucho tiempo, finalmente se había encontrado a sí misma.